¿Sabías que el sumo sacerdote Caifás fue responsable del juicio de Jesús? Caifás desempeñó un papel crucial en el juicio y crucifixión de Jesucristo, eventos que formaron la base del cristianismo. Sin embargo, después de ser atormentado por rumores sobre la resurrección de Cristo, Caifás tuvo una visión en la que encontró al Mesías resucitado. Esta experiencia transformó su vida, dejando al astuto sumo sacerdote consumido por la culpa. ¿Qué exactamente vio y escuchó en esa visión? Únete a nosotros mientras regresamos a Jerusalén para explorar los dos testimonios de Caifás sobre Jesús de Nazaret. Caifás, quien era sumo sacerdote en un periodo turbulento de la historia judía, formaba parte del influyente partido saduceo, que detentaba poder tanto religioso como político. Cuando Jesús comenzó a realizar milagros y a atraer grandes multitudes, Caifás se preocupó. Muchos creían que Jesús era el Mesías, y Caifás temía que la popularidad de Jesús pudiera provocar a los romanos y amenazar su propia posición de autoridad. Cuando Caifás vio a las multitudes aplaudiendo a Jesús durante su entrada triunfal en Jerusalén, se sintió obligado a actuar. Fue a partir de ese momento que inició los eventos que culminaron en el juicio y ejecución de Jesús. Durante el reinado del rey Herodes y bajo el dominio romano, el sumo sacerdocio estaba dominado por un pequeño grupo de familias ricas del partido saduceo. Estas familias colaboraban estrechamente con los romanos, quienes preferían tratar los asuntos judíos a través de ellas. A cambio, los sacerdotes obtenían poder, estatus y riqueza. El sumo sacerdote estaba en la cima de esta élite religiosa judía. Nombrado por el gobernador romano, era responsable de mantener el orden en Jerusalén y asegurar la estabilidad de la fe judía. Cualquier desafío a este sistema establecido ponía en riesgo su propia posición y privilegios. Jesús de Nazaret entró en este escenario religioso y político cargado. Era un predicador que anunciaba la inminente llegada del reino de Dios y atrajo a muchos seguidores entre los judíos comunes. Sus enseñanzas incomodaron a las autoridades. Sin embargo, cuando Jesús llegó a Jerusalén durante la Pascua, y fue recibido con entusiasmo por los peregrinos que creían que él era el Mesías esperado, el sumo sacerdote Caifás tomó conocimiento del evento. Rápidamente Caifás convocó a los miembros del Sanedrín, el consejo gobernante judío, para una reunión en su palacio. Discutieron qué hacer con aquel hombre que realizaba muchos milagros y estaba atrayendo una cantidad creciente de seguidores. Estaban preocupados de que, si Jesús continuaba ganando popularidad, los romanos pudieran interpretar esto como un desafío a su autoridad. Esta situación no solo podría amenazar sus posiciones de poder, sino también poner en riesgo sus vidas y la seguridad de toda la nación judía. Dándose cuenta del creciente pánico, Caifás, el sumo sacerdote, reprendió a los miembros del consejo por su falta de comprensión. Argumentó que sería mejor que un hombre muriera que toda la nación fuera destruida. Aunque Caifás alegaba preocupación por el bienestar del pueblo judío, en realidad, estaba más preocupado por su propia seguridad. Sin dudarlo, decretó que Jesús debía ser eliminado rápidamente. Con esta decisión, el poderoso líder religioso dio inicio a una serie de eventos que culminarían en el juicio y ejecución de Jesucristo. Lo que Caifás no sabía era que, a partir de este acto, surgiría el cristianismo, y dentro de algunos siglos, la persecución romana contra los cristianos acabaría transformando al cristianismo en la religión oficial del imperio que él estaba tratando de apaciguar. Caifás caminaba de un lado a otro en sus lujosos aposentos en el templo de Jerusalén. Como sumo sacerdote del Sanedrín judío, el peso del liderazgo era grande sobre sus hombros. Podía escuchar la agitación que subía desde las calles debajo de sus ventanas, con voces furiosas y pies corriendo de un lado a otro. La ciudad estaba en tumulto debido al controvertido predicador de Nazaret, Jesús. Mientras algunos creían que él era el Mesías prometido, otros lo veían como un agitador que amenazaba con desestabilizar el orden social. Caifás temía que las provocaciones de Jesús pudieran atraer la furia de Roma sobre Judea. El día anterior, recibió una convocatoria urgente para comparecer ante Poncio Pilato y explicar sus acciones contra el autoproclamado Rey de los Judíos. Frotándose la frente marcada por el tiempo, Caifás recordó el día en que encontró al hijo del carpintero de Galilea. 3 años antes, disfrazado, había ido a escuchar a Jesús predicar cerca del mar de Galilea y quedó sorprendido con la sabiduría del joven. Sin embargo, también percibió la peligrosa fuerza de su mensaje. Cuando Jesús curó a los enfermos y lisiados frente a sus ojos, Caifás comenzó a preguntarse si él podría realmente ser el Mesías. Al regresar a Jerusalén, Caifás inició una investigación secreta sobre el pasado de Jesús, y surgieron muchos problemas.
Testigos, tanto seguidores como críticos, informaron que Jesús violaba las costumbres sagradas judías, se asociaba con pecadores como recaudadores de impuestos y prostitutas, no respetaba el sábado y parecía desconsiderar las leyes de pureza ritual. Lo más alarmante eran sus declaraciones audaces de tener autoridad sobre el templo, la ley y todo el sacerdocio judío. Jesús había afirmado en un sermón que el tiempo había llegado y que el reino de Dios estaba cerca. Los ancianos del Sanedrín coincidieron en que sus ideas radicales amenazaban con dividir a la nación judía. Cuando Caifás se enteró de que Jesús había expulsado a los cambistas del atrio del templo, no soportó más la situación. Tras la arrestación de Jesús en los olivares de Getsemaní por sus guardias, Caifás decidió obtener respuestas del agitador. Sentado en su trono tallado y dorado en el salón de juicio, Caifás miró al prisionero descuidado con desdén. Jesús mantuvo una mirada serena mientras Caifás recitaba la lista de acusaciones en su contra. El sumo sacerdote presionó a Jesús para que explicara sus acciones inflamatorias y preguntó si, en caso de que el consejo lo perdonara, él abandonaría esas actividades en el futuro. Jesús levantó la cabeza, con la corona de espinas marcando su semblante, y respondió con firmeza, no. Después de consultar a los ancianos del templo, Caifás anunció con pesar el juicio, la crucifixión. Justificó su decisión como una necesidad para eliminar una amenaza que podría comprometer la preservación de la nación judía. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pensó Caifás sombríamente. Horas después, se sorprendió al recibir la noticia de que el prisionero había sido ejecutado por los romanos. Desesperado, Caifás envió un mensaje urgente a Poncio Pilato, argumentando que el juicio de Jesús fue ilegal y que debería haber sido llevado ante la Suprema Corte judía. Sospechaba que Pilato había apresurado el juicio por miedo o mala voluntad. Ahora Caifás se encontraba ante el procurador romano, responsable de esta sentencia precipitada e injusta. De vuelta al presente, suspiró y ajustó su coraza adornada con esmeraldas. Sus sirvientes llegaron para escoltarlo al palacio de Pilato para el interrogatorio. Mientras Caifás descendía por las agitadas calles de la ciudad, se preparaba para defender a su pueblo contra la posible represalia romana. Poco sabía que el humilde Galileo que había sentenciado pronto cambiaría el mundo, y el papel de Caifás en la condena del Mesías sería recordado para siempre. Aparecieron sorprendentes relatos sobre un hombre milagroso llamado Jesús, que exhibía poderes sobrenaturales. Realmente curaba a los enfermos y dominaba la propia naturaleza. Vamos a explorar estos relatos y verificar la verdad. «Es Jesús de Nazaret», gritó alguien. El anuncio resonó por la polvorienta plaza del pueblo, en una cálida tarde de primavera. El sol del mediodía brillaba intensamente mientras una creciente multitud se amontonaba, con cuellos estirados para ver al hombre de Galilea, que supuestamente curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos con poderes milagrosos. Entre los espectadores, Pedro y Juan, dos pescadores y primeros discípulos de Jesús, pasaban por el grupo de personas reunidas. Ellos habían sido testigos de milagros sorprendentes con sus propios ojos, y se dedicaron a compartir las habilidades sobrenaturales de Jesús con el pueblo. Pedro, con la voz áspera, exclamó: «Reúnanse, buenas gentes. Hemos visto señales y maravillas milagrosas en las manos de este profeta que desafían todas las explicaciones terrenales». Murmullos recorrieron la multitud mientras Pedro narraba la historia de la violenta tormenta en el mar de Galilea. Entonces, describió la tranquila escena al atardecer, que fue interrumpida abruptamente por vendavales violentos que surgieron de la nada. La barca, según Pedro, fue sacudida violentamente, con las velas casi desgarrándose. Temían que su fin estuviera cerca. En ese momento, Pedro recordó haber despertado a Jesús, que estaba durmiendo en la popa. Con una calma impresionante en medio de la tormenta, Jesús se levantó y ordenó a los vientos: «Paz, quédate quieto». Inmediatamente, el aire se tranquilizó y las aguas se calmaron, volviéndose tan suaves como el vidrio. La multitud quedó estupefacta y comenzó a susurrar, impresionada con la historia. ¿Realmente tenía ese hombre poder sobre los elementos de la naturaleza? Juan levantó la mano pidiendo silencio y compartió su propia experiencia increíble. Relató una ocasión en la que Jesús demostró su dominio sobre las leyes de la naturaleza. Mientras caminaba a lo largo de la orilla norte de Galilea, Jesús de repente abandonó el camino y comenzó a caminar sobre el agua como si fuera tierra firme. Los discípulos observaron, perplejos, mientras Jesús desafiaba la física y cruzaba la superficie de las olas agitadas. Impulsivamente, Pedro gritó preguntando si podría unirse a él en la caminata milagrosa.
Recibiendo la señal positiva de Jesús, Pedro, vacilante, comenzó a caminar sobre las olas turbulentas. Pero, tras solo unos pasos, el miedo se apoderó de Pedro y comenzó a hundirse en las aguas. Jesús rápidamente agarró su mano, estabilizándolo instantáneamente. «Oh, hombre de poca fe», reprendió Jesús suavemente mientras ambos regresaban a través de la tumultuosa superficie del agua, desafiando todas las leyes físicas conocidas. Mientras tanto, la multitud cautivada comenzó a agitarse, y un grito resonó por encima de las cabezas. «¡Abran camino! ¡Abran camino!». La multitud se apartó para revelar a un grupo de 4 hombres cargando a un paralítico en una cama. Los amigos del inválido imploraron a Jesús de Nazaret, pidiéndole que tuviera misericordia de su amigo. Colocaron la cama delante de Jesús y rogaron por la cura. Jesús miró al hombre debilitado durante un largo momento antes de declarar con firmeza: «Tus pecados están perdonados». Los líderes religiosos alrededor de la multitud murmuraron en choque, algunos exclamando con ira que era pura blasfemia. Creían que solo Dios podía perdonar pecados. Sin embargo, Jesús permaneció calmado y se volvió hacia los sacerdotes y estudiosos irritados. Para demostrar su autoridad para perdonar pecados, Jesús señaló al hombre paralítico, que parecía sorprendido, y dijo: «Levántate, toma tu cama y anda». La multitud quedó atónita cuando el paralítico se levantó lentamente y comenzó a caminar con confianza. Todos quedaron asombrados al ver al hombre moverse con fuerza y velocidad. Sus piernas estaban completamente curadas. «Gracias a Dios, estoy curado», exclamó el hombre con alegría. La multitud aplaudió fervorosamente mientras se aglomeraban alrededor de Jesús, ansiosos por ver más milagros. Pedro y Juan respondieron a las preguntas de la multitud maravillada, que se dio cuenta de algo extraordinario. Nadie común podría realizar tales hazañas. Reconocieron que Jesús no era simplemente un maestro común de Galilea, pero aún no comprendían completamente la extensión de su poder. Había cosas aún más impresionantes por venir, que estaban más allá de su imaginación. Rumores comenzaron a esparcirse de que Jesús de Nazaret había conquistado la propia tumba. ¿El profeta crucificado realmente había vencido a la muerte y resucitado? Mantente atento. Caifás, el sumo sacerdote del Sanedrín judío, caminaba ansioso en su cuarto al amanecer, 3 días después de que Jesús expirara en la cruz romana. Rumores afirmaban que el predicador crucificado había resucitado de entre los muertos, y Caifás estaba decidido a refutar estas escandalosas afirmaciones. Cuando Malco, el capitán de la guardia del templo, llegó, su rostro estaba pálido de shock. «Los soldados insisten en que la tumba está vacía», balbuceó Malco. «Dicen que ángeles descendieron con un resplandor deslumbrante y rodaron la piedra». Caifás, con los dedos temblorosos, ajustó sus vestiduras adornadas con esmeraldas. ¿Podría realmente Jesús haber superado sobrenaturalmente la propia muerte? Necesitando más información, Caifás envió mensajeros para localizar a 2 antiguos discípulos llamados Juan y Pedro. Los discípulos fueron encontrados fervorosamente contando a cualquiera que quisiera escuchar que habían visto a Jesús vivo nuevamente, fuera de su sepulcro. Inicialmente, los seguidores amorosos no reconocieron a Jesús hasta que Él les mostró sus heridas de crucifixión. El Mesías resucitado luego partió el pan y confortó tiernamente a sus discípulos antes de desaparecer nuevamente. Cuando Juan y Pedro estuvieron ante Caifás y relataron su experiencia, el sumo sacerdote se sorprendió con la evidente transformación en ellos. Hace solo unos días, esos hombres estaban aterrorizados tras la prisión de Jesús. Ahora, sin embargo, irradiaban valentía y alegría, completamente convencidos de la victoria de Cristo sobre la muerte. Juan explicó que incluso los enemigos de Jesús habían confirmado que la tumba estaba vacía esa mañana de domingo, con las vendas cuidadosamente dobladas dentro. Pedro y Juan insistieron en que más de 500 discípulos habían visto a Jesús resucitado. La noticia electrizó a Jerusalén. ¿Podría el Mesías realmente haber conquistado la muerte? Caifás intentaba procesar este relato impresionante de la mejor manera posible, pero su mente aturdida luchaba por comprender. Claramente, algo inexplicable había ocurrido, más allá de la capacidad humana de entender. Por mucho que intentara encontrar una explicación lógica, no podía escapar de las implicaciones. A medida que la noticia de la resurrección de Jesús se esparcía, muchos escépticos se convertían inmediatamente. Incluso Santiago, hermano de sangre de Jesús, que antes dudaba, vio a Cristo vivo y lo proclamó como Maestro y Señor. El cambio en Jerusalén fue tan repentino que dejó a Caifás sin aliento. Durante su vida, Jesús había atraído multitudes con sus enseñanzas y milagros, pero ahora,
Con la aparente victoria sobre la muerte, los ciudadanos judíos se apartaban diariamente de los líderes religiosos y juraban lealtad al Maestro. Este Mesías que volvió de los muertos parecía ser el tan esperado Salvador de Israel. Juan Bautista, el ermitaño del desierto, había anunciado que alguien más poderoso vendría después de él. Ahora, Jesús de Nazaret, muerto pero vivo, era realmente el prometido. Con una profunda premonición en el corazón, Caifás se aisló en sus aposentos. Horas después, su esposa lo encontró acostado inmóvil en el suelo. Cuando ella logró reanimar a Caifás, él contó lo que había sucedido. Mientras estudiaba varias profecías mesiánicas, Caifás vio una figura encapuchada aparecer de repente ante su mesa. Se congeló en shock al reconocer instantáneamente esos ojos amables pero penetrantes. Jesús miró tristemente al sumo sacerdote y dijo: «No temas a mí. Me condenaste para que yo pudiera ir libre. Esto fue ordenado por mi Padre para ser el último sacrificio por los pecados de toda la humanidad». Devastado, Caifás cayó llorando a los pies de Jesús. Tras ser ayudado por su esposa, Caifás se dio cuenta de que Jesús resucitado había desaparecido, aunque la puerta permanecía cerrada por dentro. Conmovido hasta el alma, Caifás se convenció de que las historias increíbles eran verdaderas. Jesús había resucitado de entre los muertos como prometido, el ungido de Dios predicho en las Escrituras. Además, el Mesías había perdonado graciosamente a su propio verdugo. En las semanas siguientes, Jesús apareció resucitado para muchos otros, disipando todas las dudas. Finalmente, los discípulos de Cristo comprendieron que Dios había establecido a Jesús como cabeza sobre toda la creación a través de su victoria sobre el pecado y la propia muerte. El Mesías resucitado había derrotado a los enemigos finales de la humanidad, garantizando la salvación para las almas caídas. Antes de ascender al cielo, Jesús reunió a sus seguidores en una colina cubierta de olivos. Los 11 discípulos fieles adoraron a su amado Maestro una última vez, mientras Él los comisionaba, diciendo: «Toda autoridad me ha sido dada por mi Padre que está en los cielos. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Pedro y Juan, antiguos escépticos que se habían convertido en discípulos devotos, compartían vislumbres personales íntimos, demostrando que Jesús no era un mero hombre, sino el Mesías divino prometido. Las multitudes curiosas que buscaban a Jesús se habían dispersado de la plaza del pueblo cuando un guardia del templo se acercó a 2 discípulos pescadores que estaban allí, llamados Pedro y Juan. Estos antiguos seguidores eran conocidos por su conocimiento privilegiado sobre el controvertido predicador de Nazaret. «¿Cómo conociste a este Jesús por primera vez?», preguntó el guardia. Había oído hablar de la sabiduría inusual de Jesús y quería obtener enseñanzas de aquellos cercanos a él. Pedro explicó que todo comenzó cuando su hermano, Andrés, un escéptico en aquel momento, encontró a Jesús y percibió algo extraordinario. Andrés corrió a contarle a Pedro que habían encontrado al Mesías. Aunque inicialmente dudoso, Pedro accedió a conocer a Jesús personalmente. «Ese encuentro fue profundamente impactante», confesó Pedro. Vio una bondad y pureza de espíritu emanando de Jesús que lo tocó profundamente. Y cuando Jesús prometió enseñarles a pescar hombres, Pedro experimentó un llamado transformador de Dios que no pudo ignorar. Juan agregó que también se sintió irresistiblemente atraído por Jesús tras un encuentro inicial electrizante. El amor y el cuidado genuinos que Jesús irradiaba tenían un efecto casi mágico, atrayendo multitudes, incluyendo a él mismo. Sin embargo, Pedro explicó que, mientras una persona común solo presenciaba el ministerio público de enseñanza y milagros de Jesús, ellos, como discípulos, disfrutaban de un acceso personal íntimo al Maestro. Observando a Jesús orar y recitar versículos de las Escrituras que parecía conocer de memoria, los discípulos sentían una conexión con Jesús, con Dios y con las antiguas Escrituras sagradas. Además, Pedro afirmó que el carácter sin pecado de Jesús atestiguaba sus orígenes celestiales. Nunca impaciente, irritable, orgulloso o cruel, Jesús distribuía solo gracia y verdad, incluso frente a constantes malos tratos. Los discípulos no podían comprender la paz sobrenatural de Jesús en medio de la turbulencia, como si Él se comunicara con ángeles ocultos a los ojos mortales. Cuanto más lo conocían, más la realeza divina de Jesús brillaba a través de su fachada humilde, agregó Juan con entusiasmo. Aunque parecía un hombre común, en momentos especiales,
El propio ambiente alrededor de Cristo parecía resplandecer con una santidad trascendental. Su aura sobrenatural simplemente superaba las normas humanas. Pedro continuó describiendo una escena que quedó grabada en su memoria. Jesús, resplandeciendo de manera translúcida mientras conversaba con Moisés y Elías. Los discípulos no podían entender cómo Jesús convocaba a santos muertos desde hace mucho tiempo. Pero la exhibición sobrenatural era innegable. Una voz desencarnada declaró: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Compartiendo momentos íntimos como este, cada discípulo se dio cuenta de que Jesús no era un mero profeta. Sus palabras tenían poder creativo. La naturaleza y los espíritus se sometían a sus órdenes. Él conocía el corazón más íntimo de los individuos y percibía situaciones a kilómetros de distancia. Verdaderamente, Jesús era el ungido prometido venido directamente de la presencia del Padre, concluyó Juan con admiración. Ninguna otra explicación parecía encajar para justificar su sabiduría, milagros, carácter impecable y vislumbres de gloria que sugerían una divinidad. El guardia del templo recibió este testimonio notable con una expresión de duda. Si estos hombres antes escépticos estaban diciendo la verdad, ¿quién era este Jesús? ¿Un alborotador? ¿Un lunático? ¿Una leyenda en formación? ¿O inconcebiblemente el mismo Dios encarnado? ¿Alguien con el poder de atravesar puertas cerradas? ¿El Mesías? Mientras el guardia se alejaba, sacudiendo la cabeza con incredulidad, Pedro y Juan intercambiaron sonrisas cansadas. Estaban dispuestos a ignorar las burlas de los críticos. Habían apostado todo en el Galileo que demostró ser el Redentor divino al regresar a la vida después de una ejecución horrible. Jesús era exactamente quien decía ser: la resurrección y la vida. Es el Rey de los judíos y Señor de todos. Ahora, el sumo sacerdote Caifás se encontraba atormentado por los rumores de la resurrección de Cristo. Caifás tuvo una visión del Mesías resucitado, una experiencia que cambiaría su perspectiva para siempre. Vamos a explorar lo que sucedió. Caifás despertó de repente, respirando pesadamente, con sus lujosas sábanas empapadas de sudor. Desde que ordenó la crucifixión de Jesús de Nazaret 3 días atrás, había estado teniendo pesadillas terribles. Y ahora, escuchar rumores de que Jesús estaba vivo nuevamente solo intensificaba su agitación interna. En la penumbra de su habitación, Caifás reflexionaba sobre los eventos recientes en Jerusalén. Cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, los guardias de Caifás lo trataron brutalmente, burlándose y golpeándolo. Testigos falsos distorsionaron las palabras de Jesús para acusarlo de blasfemia ante Caifás. El sumo sacerdote había preguntado: ¿eres el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús, aunque exhausto, respondió: sí, lo soy, y me verás con poder, viniendo sobre las nubes celestiales. Irritado por la afirmación de Jesús, Caifás rasgó sus ropas y lo declaró digno de muerte por igualarse con Dios. Tras la aprobación del Consejo Judío, entregó a Jesús a Poncio Pilato, ordenando la crucifixión del Rey de los judíos. En los días siguientes, Caifás sintió una creciente oscuridad en su alma mientras escuchaba relatos cada vez más perturbadores. El cielo se había oscurecido al mediodía durante la crucifixión de Jesús, y el velo del templo se rasgó en dos cuando Jesús murió. Y a pesar de las precauciones de los guardias, Jesús parecía haber salido vivo del sepulcro. Como sumo sacerdote, tenía el deber de validar a los candidatos mesiánicos. Sin embargo, Caifás permitió que la política y la envidia lo cegaran ante la verdad que Jesús representaba. Ahora, lidiando con noches sin dormir, sentía un remordimiento aplastante por haber ejecutado al tan esperado ungido. Intentando calmarse, Caifás se lavó la cara con agua y se dirigió a su oficina, donde examinaba importantes profecías hebreas. Sin embargo, las escrituras no aliviaban su conciencia perturbada. De repente, una voz suave habló detrás de él. «Me condenaste para que pudieras quedar libre». Caifás se dio vuelta abruptamente y se sorprendió al ver a Jesús de Nazaret frente a su mesa, rodeado por un suave resplandor de luz. Jesús lo miró con ojos amables y dijo suavemente: «Esto fue planeado por mi Padre para ser el sacrificio final por los pecados de todos». Caifás, atónito y sin poder moverse, cayó de rodillas, llorando a los pies de Jesús. Después de lo que pareció una eternidad, despertó con su esposa Anás, sacudiéndolo y preguntando qué había pasado. Aún conmocionado, Caifás le contó sobre su experiencia extraordinaria. «Verdaderamente este Jesús debe ser el Hijo de Dios», susurró. A partir de ese momento, toda la comprensión espiritual de Caifás cambió.
En las semanas siguientes, Jesús apareció vivo para muchos otros, disipando todas las dudas. Incluso Santiago, el hermano escéptico de Jesús, lo vio vivo y lo reconoció como Señor. La creencia en el Mesías resucitado se extendió rápidamente por Jerusalén y áreas cercanas. Con la agitación perturbando al liderazgo judío, Caifás evitó prudentemente la vista pública, pasando sus días en oración solitaria. El peso aplastante del remordimiento por haber enviado a Jesús a la cruz permanecía pesado sobre sus hombros. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, Caifás supo que no podía posponer más su decisión. Con Jerusalén llena de peregrinos judíos, el sumo sacerdote finalmente apareció. Convocando una reunión de emergencia del Sanedrín, Caifás anunció dramáticamente su renuncia como sumo sacerdote, sorprendiendo a todos los presentes. Con la voz entrecortada, confesó su grave error al haber declarado a Jesús un hereje, cuando evidencias abundantes confirmaban que él era el ungido predicho, expresando profundo remordimiento por su papel crucial en la condena del inocente Hijo de Dios a la muerte. Caifás concluyó entre lágrimas que no era digno de liderar al pueblo de Dios. Mientras el consejo asimilaba esta admisión impactante, Caifás se quitó sus brillantes vestiduras sacerdotales y se retiró, dejando atrás una multitud atónita y consternada. Jonatán, su antiguo representante, fue rápidamente elegido como el nuevo líder religioso de Jerusalén, retirándose a su propiedad. El ex sumo sacerdote Caifás pasó sus años restantes en soledad, frecuentemente consumido por el lamento por sus acciones precipitadas contra el Mesías. Mientras tanto, la impactante resurrección de Jesús se convirtió en el catalizador de una nueva fe transformadora, que se extendió de Jerusalén a los confines más distantes del Imperio Romano y más allá. Cuando Caifás renunció, su sucesor, Jonatas, adoptó políticas cautelosas en relación al creciente movimiento de Jesús. A pesar de la turbulencia, el cristianismo continuó expandiéndose, cumpliendo la gran comisión de Cristo. A medida que la noticia de la renuncia de Caifás se esparcía, el anciano jefe Anás convocó una reunión de emergencia con todo el tribunal del Sanedrín, compuesto por 71 miembros. Discutieron rápidamente quién debería reemplazar a Caifás, y Anás sugirió a su yerno, Jonatas ben Ananus. Aunque Jonatas era joven con solo 36 años, rápidamente se posicionó como el próximo sumo sacerdote. A través de promesas tras bambalinas, Jonatas logró ganar apoyo unánime para liderar los asuntos espirituales de Jerusalén. Consciente de la situación delicada, Jonatas abordó el tema del controvertido Jesús con cautela. Como saduceo, no creía en resurrección o milagros. Sin embargo, con el número creciente de personas convertidas al cristianismo, no podía ignorar a aquellos que adoraban a Jesús como si él hubiera resucitado de los muertos. Jonatas no comprendía plenamente la rapidez con la que el movimiento iniciado por Jesús crecería. En 30 años, decenas de miles de seguidores, conocidos como cristianos, estaban esparcidos por ciudades en todo el Imperio Romano. Los apóstoles, con la misión dada por Jesús, predicaron valientemente sobre el regreso a la vida de su líder ejecutado y la salvación ofrecida a través de él. Este mensaje alcanzó no solo a personas comunes, sino también a oficiales del gobierno, haciendo que Jonatas reconociera el creciente impacto de la iglesia cristiana. En el año 63 después de Cristo, Jonatas se encontró en una posición difícil, ya que los celotes radicales se rebelaron contra el gobierno romano, y temía que la presencia generalizada del cristianismo en Jerusalén pudiera suscitar desconfianza por parte de los romanos. Después de 10 años en su liderazgo, Jonatas se dio cuenta de que necesitaba nuevas estrategias para liderar en tiempos de cambio. El gobierno opresivo de los romanos eventualmente llevó a una gran revuelta judía. A pesar de esta turbulencia, la joven iglesia cristiana en Jerusalén sobrevivió y alteró el curso de la historia. El éxito de la propagación del cristianismo puede rastrearse hasta las instrucciones dadas por su fundador, Jesús de Nazaret, a sus 500 discípulos poco antes de su ascensión. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Caifás desempeña un papel crucial en los relatos bíblicos de los últimos días de Cristo. Su declaración de que Jesús debía ser muerto es citada por Juan como una profecía sobre la muerte sacrificial de Jesús por la nación de Israel. Los 3 evangelios sinópticos también destacan el papel del sumo sacerdote en la conspiración contra el popular predicador de Galilea. Fuera de las Escrituras, Caifás es mencionado en los escritos históricos de Flavio Josefo,
un historiador judío que sirvió como comandante en Galilea durante la primera revuelta judía contra Roma. Después de su captura, Josefo conquistó el favor de la familia imperial escribiendo textos favorables a Roma. Aún así, su mención de Caifás y el año de su ascensión al sumo sacerdocio proporcionan una evidencia extrabíblica temprana de su existencia. En 1990, arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente al excavar un cementerio al sur de la ciudad vieja de Jerusalén. Encontraron cajas de huesos elegantemente decoradas con inscripciones en arameo, una de las cuales estaba marcada como José, hijo de Caifás. Esta caja contenía los restos de un hombre de alrededor de 60 años, una edad compatible con el año de ascensión de Caifás mencionado por Josefo. El descubrimiento proporcionó evidencia física concreta sobre la existencia de Caifás. Como resultado de las investigaciones arqueológicas modernas, hay pocas dudas de que el sumo sacerdote Caifás desempeñó un papel real y significativo en las maniobras políticas que llevaron a la crucifixión de Jesucristo. Su decisión de sacrificar a un hombre por su nación tuvo un impacto histórico mucho mayor de lo que él podría haber imaginado. Y para aquellos interesados en curiosidades y sabidurías bíblicas, aquí te dejamos uno de nuestros videos más impactantes. Mira la trágica muerte de Poncio Pilato después de crucificar a Jesús. Haz clic y acompáñanos. Una vez más, gracias por tu atención y que permanezcas bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.